Bienvenidos al avance del capítulo 37 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Luciana le exige al periodista que deje de calumniar a su hermano, teniendo en cuenta que él fue intoxicado. El hombre le pregunta por qué no levantaron una denuncia. Enrique interviene y le pregunta si quiere saber cuántas familias han perdido a sus hijos porque en esos antros los intoxican. Además, le parece una falta de respeto que haya ido precisamente al evento de la unidad familiar para dañarlo, aclarando que eso no lo van a permitir. Seguido de eso, el público le grita que se vaya del evento, al mismo tiempo que corean a Enrique presidente. Por otro lado, Natalia le agradece muchísimo a Manolo por dejar que se quede en su casa. Manolo le pide que tampoco crea que es un buen samaritano, ya que ahora van a pasar mucho tiempo trabajando. Natalia le manifiesta que no tiene ningún problema en trabajar muchas horas y eso significa que van a dejar de perseguirla. Manolo le dice que lo primero es que descanse en su habitación, mientras él se queda en el sofá. A su vez, Natalia le pregunta por qué no duerme en el cuarto de Fabiola. Manolo le responde que quiere que la habitación de su hija permanezca tal como la dejó. Además guarda la esperanza de que Fabiola algún día entre por la puerta y le dé un abrazo fuerte. Natalia le asegura que así será. Manolo le comenta que le da más tranquilidad saber que Roberto está con ellos, y también anhela que conozca a su hija, ya que las dos harían un buen equipo. Más tarde, Germán le informa a Enrique que Karina le notificó que sería contraproducente borrar la participación del reportero. Enrique se lamenta al pensar en los comentarios de ese tipo. A su vez, Germán le comenta que Karina también va a tomar lo que dijo Luciana para desviar la atención hacia temas del alcohol y las adicciones. Enrique menciona que desea con ganas que Karina esté presente. Al rato, Francisco le hace saber a Enrique que ya le dijo a su nieta que, a futuro, va a estar con ellos. Enrique comenta que muchas veces le pidió a Luciana que trabajara con ellos. Luciana manifiesta que ya les ha dicho muchas veces que no está interesada en la política. Enrique cambia de tema y les pide que vayan a la cena. Luciana le dice que solo vino para despedirse porque va a visitar a Patricio. Luego de irse, Francisco le expresa a Enrique que también tienen un asunto pendiente sobre su hija y Karina. Enrique le pregunta si acaso lo va a amenazar como hizo Inés. Francisco le aconseja que se cuide, porque si no hubiera tantas cosas en juego, ya habría lanzado todo su poder contra él. Minutos después, Luciana va donde Patricio y le pregunta si pueden hablar. Él le pregunta si vio el lío en el que se metió en redes por defenderlo. Luciana le pide perdón, aclarando que no había visto que en la nota decía que todo era un montaje. Patricio le cuenta que, obviamente, no quería decir eso, sino dar su versión de los hechos. Luciana le pregunta por qué no le dijo lo que pasó realmente, a lo que Patricio responde que no quería preocupar a su papá. Además, había quedado en no decir nada para que su padre hiciera lo que más le convenga, y tampoco iba a comentar sobre sus preferencias. Luciana le implora que en verdad la perdone. Patricio la abraza, porque sabe que ella también lo necesita. Más tarde, Patricio le cuenta que Paul le exigió que no lo buscara más y le colgó, por lo que le suplica que no se atreva a buscarlo, ya que respeta su decisión. Luciana se lo promete. Luego le pregunta cómo reaccionaron sus padrinos. Patricio responde que le dejaron muy claro que a ellos solo les importa ganar la presidencia. Luciana manifiesta que es normal que piensen así, teniendo en cuenta que Enrique es candidato e Inés es hija de otro político. Patricio menciona que igual siente que hay algo extraño en ellos que no se le quiere decir. Luciana le pregunta por qué lo dice. A su vez, Patricio le comenta que encontró un arete en la oficina de su papá, y cuando se lo dijo a su madre, ella cambió por completo. Luciana le pregunta si no le dijo a su madre que ese arete era de ella. Patricio le responde que no, pero ella tampoco lo negó. Luego le pregunta si cree que su padre sea capaz de traicionar a su madre. Luciana no sabe qué decirle. Patricio la nota rara, por lo que le pregunta si ella lo sabe y se lo quiere decir. Luciana le pregunta por qué no cuestiona a sus padres. Patricio asume que sí lo sabe, así que le exige que le diga la verdad. Luciana, al ver que no tiene opción,
Le confiesa que su padrino le fue infiel a su madrina. Al escuchar eso, Patricio se sorprende. Luego le pregunta si conoce a la mujer. Luciana le responde que sí, puesto que se trata de Karina, pero igual cree que ese arete estaba en su oficina desde hace tiempo, porque su padrino le dijo que ya había terminado esa relación. Patricio, alterado, le aclara que todo fue mentira, dado que su padre llamó a Karina para que solucionara su problema. A su vez, Luciana le comenta que a ella le dijo que no iba a volver más a la campaña. Patricia entiende que su madre no quiso ir al evento a fingir que tiene la familia perfecta, además de que su padre se sigue acostando con Karina. Al día siguiente, Victoria recuerda cuando Joaquín quería llevarla a un restaurante carísimo, y luego piensa en las palabras que le dijo Roberto. En el presente, Joaquín recibe un mensaje. Victoria trata de mirar quién es, pero Joaquín le dice que él va a contestar. Joaquín lee el mensaje de Berta diciendo que por fin le quitaron el caso Briceño a Roberto. Victoria le cuestiona si hay algún problema. Joaquín le miente, diciendo que son los del banco. Victoria, sabiendo la verdad, se va al baño para calmarse. Después de eso, le pregunta si cree que sea buena idea decirle a todo el mundo sobre su relación. Joaquín le pregunta para qué quiere hacerlo si así están bien. Victoria no insiste más y le avisa que se va. Por otra parte, Mariana ve llegar a Mateo, por lo que rápidamente se cubre las marcas del brazo. Mateo le pregunta quién se lo hizo. Mariana responde que fue Memo. Al escuchar eso, Mateo le pregunta si lo dice en serio. Mariana se ríe y le responde que nada más tuvo un accidente. Mateo no le cree, así que le exige que le diga que le hizo Memo, o de lo contrario lo va a agarrar a golpes. Mariana le pide que hablen un momento. Mateo no desiste y va al cuarto de Memo. Este se molesta y les pregunta por qué entran sin tocar. Mateo, enojado, le pregunta por qué agredió a su madre. Mariana interviene y le pregunta a su hijo por qué está todo golpeado. Memo responde que solo quiere que lo dejen en paz, porque él no es un niño. Mateo le recuerda que eso mismo dijo cuando se metió en problemas por su adicción a las sustancias. Memo le dice que ya puede estar tranquilo, porque está completamente limpio. Mateo lo detiene y le aclara que solo su madre le va a creer. Memo le responde que si pierde el control con los dos es porque ya lo tienen harto. Mateo se molesta mucho. Mariana lo detiene y le sugiere que deje las cosas así. Mateo le aclara que Memo es muy rebelde por su culpa. Mariana lo corrige, diciendo que ella es su madre. Mateo le responde que él es su padre, y aún así ella coloca sus caprichos por encima. Mariana le pregunta de qué habla. Mateo le recuerda que, cuando internaron a Memo, ella buscó la aprobación de su padre y no la de él. Seguido de eso, le recomienda que corrija a Memo, porque cuando caiga nadie podrá hacer nada por él. Por otro lado, Roberto le cuenta a Quirino que la cínica de Berta fingió lamentarse porque le quitaron el caso Briceño para dárselo a la policía. Quirino le pregunta si al menos se contuvo. Roberto le responde que sí, que se contuvo mucho con ella y con Joaquín, quien por cierto dice que está sobre otra pista. Además, Joaquín no sospecha que lo está vigilando. Quirino le comenta que no está muy seguro de incluir a Manolo y a Natalia. Roberto le responde que ellos son periodistas de investigación y están dispuestos a todo con tal de llegar a la verdad, y que con su ayuda pueden retomar el caso Saldaña. Por otra parte, Alexandra le cuenta a su padre que la familia de Daniel la está pasando realmente mal. Luis le dice que es normal que estén así, luego de que esos infelices acabaron con la vida de su otro hijo. En ese momento, Rebeca aparece y les pregunta si acaso pidieron comida temprano. Luis le responde que, de hecho, la comida es para Daniel y su familia. Rebeca le expresa que esas atenciones debería tenerlas con Adrián. Alexandra le comenta que a ella solo le importan los beneficios que le dan los Ferrer. Rebeca le dice que no sabe de lo que habla. Alexandra le pregunta a su padre si su madre nunca le contó que Inés pagó todas las deudas de la casa. Por otro lado, la doctora le explica a Elena y su familia que la inducción del parto es la mejor opción para la condición de Susi. Omar le pregunta qué posibilidades hay de que sobreviva su nieto.
La doctora le responde que el bebé va a nacer como prematuro extremo. Omar guarda la esperanza de que Dios haga un milagro y salve a su nieto. Daniel interviene y le pregunta si el consentimiento de sus padres basta como familiares. Ella le responde que sí, pero para eso debe tener sus firmas. Luis le cuestiona a Rebeca por qué aceptó que Inés pagara lo que debían. Rebeca le responde que Inés se ofreció sola a pagarle al señor del banco. Luis le pregunta por qué no le dijo que esperara un momento para consultarlo con él. Rebeca le responde que no daba el tiempo, además de que sería demasiado tonta si no aceptaba su oferta. Luis le aclara que hubiese preferido cualquier cosa antes que recibirle dinero. Rebeca le pide que ahora se aguante, ya que el abogado de Inés pagó la cuenta. Además, ella solo quería darle la sorpresa de que ya no tienen deudas. En ese momento, Alexandra llega deprisa diciendo que se va porque vienen los Ferrer. Rebeca trata de detenerla, pero Luis le ordena que la deje ir. También le aclara que va a pagarle todo el dinero a los Ferrer, mientras ella debe hacerle entender a Inés que su hija no está a la venta. Rebeca le pide que no exagere. Luis le aclara que no es tonto como para no darse cuenta de que esa señora quiere que Alexandra ande con su hijo. Rebeca le pide que acepte que Adrián y su hija son el uno para el otro. Más tarde, Victoria le coloca un GPS al auto de Joaquín para salir de dudas, mientras Natalia le menciona a Manolo que la mujer de él, Greñas, está haciendo fiesta con el dinero que gana. Manolo le pide que entonces deben seguirla. Más tarde, Victoria le pregunta a Roberto para qué los llamó a todos. Joaquín asume que les va a decir que el caso Briceño ya no le compete. Roberto le afirma que así es, por lo que les ordena que le den todos los reportes a Joaquín, para que él se los haga llegar a la policía metropolitana. Joaquín se frustra y le pregunta si entonces no va a servir de nada tanto trabajo. Roberto le responde que el jefe obviamente se está equivocando al entregar el caso, pero igual deben obedecer las órdenes. A su vez, Joaquín le implora que le permita hablar con el jefe para convencerlo y decirle que están a punto de encontrar a Fabiola. Roberto le dice que ya lo hizo, pero no sirvió de nada. Aún así, le pide que se tome la tarde por su trabajo duro. Elena, por su parte, ve a su nieto por primera vez y le cuenta que a su padre le hubiese gustado verlo. Al mismo tiempo, Leonardo le pregunta a Inés cuándo pueden verse y terminar la conversación pendiente que tienen. En ese momento, Enrique le hace saber a Inés que, tras el escándalo de Patricio, pudieron sumar varias décimas en las encuestas. Inés le pregunta si acaso quiere que felicite a su amante por su estrategia de medios. Enrique le pide que al menos esté alegre porque van a subir juntos a la presidencia. Inés le pregunta si acaso no fue él quien colocó distancia entre ellos. Enrique le responde que no se le ha olvidado, sino que quiere que se pongan de acuerdo para evitar que queden cabos sueltos, como pasó con Alexandra. Inés le expresa que le da rabia porque ella le dio dinero a Rebeca. A su vez, Enrique le sugiere ir al hospital con la empresa para hacer una obra de caridad por Elena. Inés le contesta que no le da la gana de ir. Luego le sugiere que vaya él con Karina y la presente como su amante. Al escuchar eso, Enrique se enoja y le reclama porque siempre está metiendo a Karina. En ese momento, llega Patricio exigiendo que lo escuchen. Inés le aclara que él no es nadie para hablarles en ese tono. A su vez, Patricio les cuenta que podría entender que su padre la haya engañado con Karina y que ella lo haya perdonado, pero lo que no logra entender es por qué fingen ser la familia perfecta solo para ganar la presidencia. Más tarde, Joaquín invita a Luciana y a Sofía a comer en el restaurante francés. Sofía le dice que no puede ir porque le toca terapia, aunque su nieta ya le contó que también la va a ayudar con el caso Capital Creciente. Joaquín le comenta que hace esto por la amistad que tiene con Luciana, aunque si fuera por él, la habría visto como alguien más que amiga. Luciana le recuerda que no puede desobedecer a su corazón. Joaquín le dice que la entiende, ya que él tampoco estaría con alguien si no es por amor. Al oír eso, Luciana se impresiona porque está negando a Victoria, aunque piensa que lo hace porque Roberto le comentó que ellos están siendo discretos. Por otro lado, Enrique le jura a su hijo que está tratando de conseguir que Inés lo perdone por sus errores. Inés le pregunta si acaso pensó en eso después de revolcarse con Karina.
También le exige a su hijo que no la vea de esa manera, porque ella es la víctima. Patricio le pregunta si quiere que apoye sus soluciones. Inés le solicita que la apoye dejándola en paz, ya que tiene suficiente con el escándalo que se armó. Además, está segura de que Luciana fue quien le contó todas las tonterías de su padre, por lo que le ordena que tenga mucho cuidado con decírselo a Adrián. Luego de irse, Enrique le pide a su hijo que no se preocupe, ya que va a hablar con Inés para que se disculpe. Patricio le aclara que será imposible teniendo a Karina en su oficina. Asimismo, Joaquín le dice a Luciana que los demás archivos del caso Capital Creciente se quemaron en el incendio, pero igual tiene una línea de investigación que le puede dar buenos resultados. Sofía le pregunta cuál es esa línea. Joaquín le responde que prefiere contarles cuando tenga la información clara. Luciana le pregunta si puede darle el expediente como ese día. Joaquín le responde que no, porque ya lo devolvió. Sin embargo, lo más importante ya lo entregó a la línea de investigación. Mientras tanto, Adrián entra al baño y le pregunta a Memo por qué lo citó en ese lugar. Memo le responde que ya se dio cuenta de que le pusieron al chofer de su tía como niñera. Adrián le pregunta qué son esos golpes que trae. Memo le contesta que lo cascaron por meter la mano. Luego cierra la puerta y le dice que lo importante en este momento es que consuma sus dulces, ya que los tipos que contrató se pusieron en su contra y ahora quieren mucho dinero en efectivo. Adrián le pregunta en qué lo puede ayudar. Memo le comenta que sus tíos están tapados en dinero. Además él tiene una cuenta de banco. Pero si no lo quiere ayudar, toda su familia será descubierta. Adrián acepta ayudarlo, pero le implora que le traiga más dulces, considerando que es la única cura que puede tener luego de que Alexandra lo dejó. Memo le pide que se calme, ya que duda mucho que Alexandra se eche sola de cabeza. Adrián tira las pastillas y le aclara que solo quiere regresar con Alexandra. Por otra parte, Alexandra le pregunta a Omar si no quiere nada de lo que trajo. Omar le responde que no, que así está bien. En ese momento, llega Elena y, muy emocionada, le cuenta que el bebé tiene los mismos ojos de Tobías. Al oír eso, Omar se alegra y le pide a Daniel que vaya a verlo. Luego de eso, Omar le pregunta a Alexandra por qué dejó al hijo del millonario Ferrer para meterse con su hijo. Alexandra le aclara que está con Daniel porque lo quiere. También le comenta que viene de abajo y sabe lo que es el trabajo duro. Omar le menciona que, al principio, cuando ella iba a visitar a su hijo, pensó que lo hacía porque Adrián la mandaba a espiarlos, y más cuando se decía que Adrián y Memo atropellaron a sus hijos. Alexandra le dice que, gracias a Dios, no fue así. Omar le dice que se alegra mucho por eso, ya que sería demasiado loco que su hijo anduviera con la ex del que lo atropelló. Al escuchar eso, Alexandra se pone nerviosa y se marcha. Por otra parte, Enrique le pregunta a Francisco que lo trae a su campaña. Francisco le responde que se va a instalar en su oficina nuevamente para cerciorarse de que no cometa más tonterías. Luego lo invita a entrar para hablar tranquilamente. Enrique le aclara que no tiene tiempo para estar escuchando payasadas. Francisco le menciona que no lo está invitando por cortesía, sino para hablar de Eric Zapata. Mientras tanto, Mateo le hace saber a Adrián que expulsó a Daniel de la universidad a modo de que él se acerque a Alexandra libremente. Adrián le menciona que sería una ayuda, realmente, si fuera voluntaria. Mateo le notifica que Clara y él ya hicieron su parte, por lo que le exige que se olvide de lo que hay entre ellos. Adrián le aclara que solo lo va a olvidar cuando Alexandra esté con él. Mateo le pide que mejor se vaya al diablo si no aprovecha esta oportunidad. Al rato, Luciana le envía un mensaje a Natalia pidiéndole que se vean en un momento. Luego se acerca y le pregunta a Adrián qué fue lo que se tomó. Adrián le responde que está bien, así que le pide que diga de una vez qué es lo que quiere porque tiene clases. Luciana le pregunta si ya sabía de la relación entre Daniel y Alexandra. Adrián le responde que sí, aunque ya le había dicho a Alexandra que no se metiera con Daniel bajo ninguna circunstancia. Luciana le pregunta por qué lo dice. Adrián le responde que todavía la quiere. Luciana lo detiene y le asegura que puede confiar en ella para lo que necesite. Adrián le solicita que entonces convenza a Alexandra para que vuelva con él y así ganarse su confianza. Roberto habla con Manolo por teléfono y le ordena pedirle a Natalia que haga un análisis de todo lo que gasta Josefina en una semana, y también que revise de qué banco proviene la tarjeta. Manolo le menciona que eso tendrá que hacerlo él, ya que Natalia acaba de salir. Roberto está de acuerdo y cuelga. En eso entra Jairo y le entrega el informe, diciendo que la bala que impactó en el lugar fue de calibre 38, de un arma automática.
Roberto le da las gracias y también le pide que no se lo comente a nadie. Mientras tanto, Francisco le tira en casa a Enrique que, gracias a él, Platicado ya no le pertenece a la fiscalía. Además, el infiltrado de Berta está sembrando pistas falsas a la policía para que nunca encuentren a Fabiola. A su vez, Enrique le pregunta cuándo será el día en que cierren el caso Saldaña. Francisco le responde que será cuando aparezca el cuerpo de El Frijol, y que ya le dio instrucciones a Berta para que el cuerpo aparezca antes de su debate, y así Roberto no pueda hacer nada. Enrique le menciona que eso era justo lo que necesitaban. Francisco le pide que le permita cuidarle más la espalda. Además, si él hubiera sido sincero respecto a su relación con Karina, lo habría ayudado a fingir ser el esposo perfecto ante su hija, pero desafortunadamente hace todo mal. En eso, Rodrigo los interrumpe y les informa que la licenciada Cortés ya llegó. Francisco le solicita que la haga pasar. Más tarde, Daniel le pregunta a su padre qué le dijo a Alexandra para que se fuera de repente. Omar le responde que solo le dijo que ellos eran como el agua y el aceite. Daniel le pregunta si al menos puede tratar de llevarse bien con ella. Omar le ordena que no insista más, ya que tiene sus razones. Daniel aprovecha para decirles que va a faltar unos días a la universidad, pero les asegura que no la va a descuidar en ningún momento. Al mismo tiempo, Francisco le explica a Karina que su participación en la campaña se debe a que sabe del caso Saldaña, y por lo que sabe, Karina le exige que no la amenace. Francisco le grita que sí puede hacerlo, porque ella conoce de sus alcances. También le ordena que no se acerque a Inés, porque lo único que va a conseguir es que la repudie. Enrique le pide que no hable más, pero Francisco le aclara que él es el único que decide cuándo detenerse. Asimismo, le deja en claro a Karina que si comete un error, verá toda su furia caer sobre ella porque le dará donde más le duele. Así que le aconseja que siga de su lado para tenerla presente. También le recomienda a Enrique que para la próxima no haga tratos a largo plazo. Luciana, por su parte, le pregunta a Natalia por qué no quiere que Joaquín trabaje en el caso Capital Creciente. Natalia le responde que es un infiltrado, teniendo en cuenta que encontraron fajos de billetes muy grandes. Además, Roberto encontró hojas sobre el caso Capital Creciente en su casillero. Luciana le pregunta cómo puede ser posible, si Joaquín le dijo que las había entregado. Natalia le responde que eso es porque quiere ganarse su confianza. A su vez, Luciana le implora que le diga la verdad, aunque sea muy doloroso. Alexandra se tortura pensando en el accidente. Luis llega en ese momento y le pregunta si acaso discutió con Daniel. Alexandra le responde que no. Luis le pregunta qué le sucede entonces. Ella le expresa que pensó que iba a vivir tranquila con Daniel, pero la presión de las personas no la deja. Luis, sin entender nada, le pregunta de qué está hablando. Alexandra no aguanta más y le confiesa que ellos fueron los que atropellaron a Daniel y acabaron con la vida de Tobías. Horas después, Roberto se ríe al ver que Josefina se besuquea con otro mientras el Greñas está preso. En ese momento, Luciana entra a la oficina bastante alterada. Roberto se preocupa y le pregunta qué le pasa. Luciana le cuenta que habló de algo con Natalia que le abrió los ojos, pero prefiere que él mismo le diga la verdad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.